¿cierto que sí? Y se ven como una ventana que dice write a short sentence in English. ¿Sí, chicas? Bueno, yo espero que sí. ¿Qué vamos a hacer acá? Pues varias cosas. Lo primero que quiero hacer es un pequeño, digámoslo así, diagnóstico de cómo ustedes están en inglés, ¿verdad? Para ello voy a cambiar la dinámica porque sé que pueden haber muchos, necesito que, digamos, se queden mientras tanto, porque tengo aquí, digamos, abierto Meet, que están las chicas, pero por otro lado tengo Teams, que es donde estoy grabando. Entonces, no quiero que las chicas se me pierdan, simplemente quiero que presten mucha atención a lo que les voy a presentar. Igual esto lo vamos a trabajar también un poco en la clase presencial, no se preocupen, porque es una actividad muy lúdica, muy de juego, y quiero que vean el inglés así. Quiero que vean que el inglés no es tan tedioso de que tengo sí o sí que construir unas oraciones, pero ¿con qué sentido? ¿Con qué fin? ¿Por qué sí, que me bloquee? No, nada de eso. Vamos a hacer que el inglés sea distinto. Para eso, pues creé este que se llama un Menti, ya lo habíamos trabajado en algún momento en español, bueno, en lectura crítica. Entonces la idea era, sin embargo, pues hoy no voy a hacer que las chicas participen por el término, digamos, de que de tiempo, sin embargo, presten mucha atención y aquí podemos, pues ir, digamos, conversando, al caso que alguna de las chicas quiera pues intervenir. Bueno, esta es una digamos, aplicación, una página que se llama Menti. Entonces vamos a poner aquí el código. ¿El código de dónde viene? Bueno, el código viene de otra aplicación que se llama Mentimeter y pues este código lo escribimos aquí y entonces aquí le damos Submit, que es como cargar, ¿cierto? La idea que aquí es que pues ustedes puedan compartir como una oración pequeña. Sin embargo, yo la voy a hacer, ¿cierto? Para dar el ejemplo y porque sé que las chicas no pueden pues estar todo el tiempo como yendo y viniendo. Entonces, cuando uno le dicen intenta o escribe una oración corta, ¿sí? Escribe una oración, ¿cierto? Corta. Y tú me dirás, o ustedes me dirán, profe, pero ¿por qué escribimos write a short sentence? Es decir, escribe una corta oración. Y uno dice, bueno, en inglés, claro, uno en español puede entenderla, pero en inglés necesitamos lo siguiente. Primero, digamos, un verbo, ¿cierto? Luego, pues, este vendría siendo como, pues, aquel que nos va a indicar si es la cantidad una, unos, o si es one, two, three, four, five, sí, porque yo pude haber escrito aquí, escribe 5, five short sentences, 5 oraciones cortas. Es decir, este es el que me va a decir la cantidad, ¿listo? Para que lo tengamos siempre en cuenta. Por otro lado, bueno, ¿por qué ponemos sentence de últimas? Porque el adjetivo que es short, es decir, corto, ¿cierto? El adjetivo que es el adjective es aquella palabra que está describiendo, pero también está diciendo como, en este caso, la oración, ¿cierto? ¿Cómo es la oración? Ah, una oración corta. Y en ese sentido, lo que vamos a hacer, lo que nos dice el inglés es, primero vamos a poner luego del verbo vamos a poner un adjetivo, dado el caso que digamos estamos haciendo una oración con adjetivo, ¿cierto? Luego del verbo un adjetivo y ahora sí un noun, que es lo que llamamos en español se llama un sustantivo, de pronto no sé si les suena, un sustantivo, es decir, una palabra eh, que digamos va a apoyar al adjetivo, ¿cierto? Para que le dé sentido en esta cosa, en este caso, perdón, oración, es decir, sentence, y corta que vendría siendo short, ¿cierto? Pero esta es la manera como la escribimos en inglés. ¿Qué vamos a encontrar? Bueno, vamos a encontrar que I, ¿cierto? Y ya sabemos que I, que significa yo, ¿cierto? Yo. No lo vamos a escribir nunca así, ¿cierto? ¿Por qué? Porque resulta que en el inglés nos dicen necesariamente
Cuando ustedes vean una oración que está escrita de esta manera, I, es decir, el yo, pero en mayúscula, es la manera correcta siempre, independientemente si inicia una oración o dentro de la oración tengo que escribir, for example, hi, my name is Lorena. I am, ¿cierto? I am in my house, yo estoy en mi casa, coma, I live in Bogotá, no sé, yo vivo en Bogotá. Es decir, cuando le ponemos más oraciones, seguimos poniendo este I en mayúscula, ¿listo? Por si no lo recordaban. Nunca vamos a poner este I, que significa yo, en minúscula, ¿listo? Eso sería equívoco, es incorrecto. Bueno, entonces vamos a poner siempre una estructura que un poco ya se las di, y es que a mí me gusta trabajar como con fórmulas. Estas fórmulas pueden ser personal pronoun, ¿cierto? O PPP, personal pronoun, plus, es decir, más verb, que significa verbo, plus, que significa más un complement, ¿cierto? Y uno dice, listo, ya con esa pequeña fórmula vamos a intentar realizar una oración. ¿Listo? Igual si quieren las chicas que están aquí conectadas pueden escribir, también pueden preguntar, ¿listo? No se limiten por eso, me pueden intervenir en cualquier momento, ¿vale? O de repente pueden decir, profe, no te estoy entendiendo, ¿listo? Tienen toda la libertad un poco, bueno, que el concepto de libertad es complejo, pero la autonomía, ¿cierto? Que pueden en algún momento intervenir y decir, no entendí, me puedes volver a explicar, etcétera, ¿listo? Y es que personal pronoun significa, los personal pronouns son 7, ¿no? I, you, he, she, it, we, and they. En este caso vamos a escoger uno, I, y no podemos poner por lo pronto como es una short sentence, es decir, una oración corta, es algo muy importante que ustedes tienen que ir aprendiendo. ¿Qué me dice el enunciado? ¿Qué tengo que hacer? Ah, tengo que escribir una oración corta, corta, ¿listo? Y a eso tengo que atender. ¿Y en qué? En inglés, ¿sí? No en español. Muchas veces, claro, uno dice por la premura y demás, la escribo rápido en español y luego la intento traducir. En momentos, digamos, puede suceder que sea bueno, pero cuando estamos acercándonos a unos textos que vamos a comprender en el ICFES, resulta que allí sí o sí necesitamos que los conocimientos previos nos ayuden a desarrollar esto. ¿Sí, chicos y chicas? Entonces, tenemos I, que significa yo. Ahora necesitamos ¿qué? Ah, caramba, necesitamos un verbo. Listo. Algo sencillo, ¿sí? Que puede ser am, ¿cierto? Y ustedes me van en minúscula, ¿listo? En minúscula. En mayúscula siempre hay, independientemente si al inicio está o en la mitad, donde sea, pero siempre hay en mayúscula. Pero el verbo podemos escribirlo en minúscula. Y ustedes me dirán, profe, pero ¿por qué am? ¿Por qué no is? ¿Por qué no are? ¿Y qué significa am? Pues bueno, am significa, es el verbo to be, ¿no? Y el verbo to be, por lo pronto, tiene 3 maneras de hacerse. En este caso, que voy a hacer una oración en qué? En presente, ¿cierto? En presente, una oración en presente. Voy a escribirla acá, en presente, ¿cierto? Y cuando voy a hacer una oración en presente, pues la idea es que esté conjugado adecuadamente el personal pronoun o subject, ¿cierto? Porque podemos ponerlo subject, que significa sujeto, subject, ¿cierto? Que significa sujeto, ¿sí? Porque yo puedo poner, disculpen, poner en vez de I, puedo poner Lorena, o puedo poner Camila, o puedo poner Annie, Carlos, Juan Carlos, etcétera. Pero en este caso voy a poner I, que es como más. ¿Qué pasa cuando yo pongo sujetos concretos, es decir, subject concretos, como Juan, Camila, Juan Carlos, Lorena, Annie o Kira, por ejemplo? Pues son nombres que ya me están delimitando, que tienen unas características específicas, que seguramente tienen una edad próxima, etcétera, ¿verdad? Pero cuando yo estoy diciendo yo, pues es muy generalizado. O, por ejemplo, you, que significa usted, pues
puedo decir usted, pero suena, digamos, muy general. Un poco más específico es usar un subject, un sujeto. ¿Listo? Entonces vamos con el verbo. Entonces un verbo, ¿por qué vamos a poner am? Bueno, porque la manera correcta, ¿cierto? De hacer un verbo, el verbo to be conjugado adecuadamente, siempre va a ser con I. I siempre, siempre va a estar con am. ¿En qué? En presente. I am. Y esto traduce varias cosas. I am puede ser yo soy, pero también yo estoy, ¿cierto? Yo soy o yo estoy, porque es el verbo ser o el verbo estar. ¿Y eso qué significa? Que me está remitiendo a que soy, soy una persona con tantas características, pero también soy una estudiante, una maestra, soy mamá, etcétera, ¿sí? Pero yo estoy, caramba, yo estoy en algún lugar específico, yo estoy en mi casa, yo estoy triste, yo estoy feliz. Es decir, esto me va a ayudar también para identificar los estados de ánimo, aunque va a haber otro verbo allí por lo pronto que nos va a apoyar en ello, pero por lo pronto mirémoslo de esta manera. Entonces, I am eh, here, excuse me, here in my house. Entonces ustedes me dirán, profe, de repente no puedo comprender bien qué es esto de here. ¿Me puedes explicar un poquito más? Yo les digo, claro que sí, miren chicos que hay algunas palabras y muchas veces en el ICFES nos van a decir, vean, si ustedes tienen sí o sí que aprender que here, que es un vocabulario, digámoslo así, que significa aquí, también vamos a encontrar vocabularios como there, que significa allá, o allí, o para allá, o hacia allá. ¿Listo? Es decir, que no simplemente nos vamos a quedar con un complemento como in my house. No, vamos a meterle más cosas. Cada vez vamos a meterle más cosas en esta oración. I am here in my house. ¿Listo? Yo estoy aquí en mi casa, pero caramba, ¿cómo hago para que esta oración la convierta en pasado? En past. Ay, excuse me. Past. Ay, bueno. ¿Qué recordamos? Entonces, por lo pronto vamos a seguir esta misma estructura. ¿Qué es lo que va a cambiar? Que el verbo es el que me va a dar ese indicio de hacia dónde va dirigida mi oración, si está en presente, si está en pasado, si está en futuro, etc. ¿Por qué? Porque recuerden que el verbo es el que modifica la oración. Por ejemplo, en español, por ejemplo, yo eh, estoy en la sala, ¿cierto? Pero yo quiero poner esa oración en pasado. Pues sencillo, yo en vez de poner estoy, que es el verbo, ¿cierto? En este caso verbo de lugar, que es estar, ¿cierto? Voy a cambiarlo por el pasado, en este caso was or was, ¿sí? Hay muchas personas que lo pronuncian, se escribe igual, ¿no? Se escribe igual, W-A-S. Pero muchas personas lo pueden decir was or was. Was, ¿cierto? Es decir, pronunciándole tal cual está, que es was or was, ¿sí? Profe, pero ¿por qué? Porque, ¿cuál es la correcta? Me dirán de repente ustedes en algún momento. Les digo, no hay correcta, ¿sí? Ni hay mejor que, ¿cierto? Simplemente que en términos, digamos, fonéticos, es decir, de pronunciación, la persona puede estar, por ejemplo, en el inglés británico, es decir, en el inglés que se da en Europa, en Inglaterra específicamente, ellos van a decir was, ¿cierto? Pero en Estados Unidos usualmente se utiliza was, ¿cierto? I was. Y tú me dirás de repente, ay, profe, pero yo como que no alcancé a escuchar un poquito bien qué era eso de lo que me estás diciendo, porque yo en algún momento les voy a poner como que eh, unos pequeños dictados, ¿no? Para saber cómo están también en listening, pero en este momento enfoquémonos en la escritura, ¿listo? Entonces, I was here, yo estuve aquí in my house. Entonces, fíjense, chicas y chicos, que, caramba, lo único que se modificó fue el verbo, ¿listo? Es decir, que el verbo en este caso en presente am, y en este caso en pasado
Was. ¿Y por qué no ponemos were? Bueno, porque la manera correcta de ser conjugada, hay dos maneras de hacer el pasado del verbo to be, was o were. Pero la manera correcta de hacer el verbo to be en pasado conjugado va a ser con was o was, como ustedes quieran. Entonces, miremos qué pasa. Entonces, cuando ustedes le daban acá, bueno, yo iba a mostrarles acá qué era lo que pasaba. Y a partir de cada una de sus oraciones, pues íbamos conversando. Pero bueno, en este momento voy a cambiar las dinámicas por tiempo y porque ustedes seguramente, pues, quiero que también lo trabajemos en presencialidad, sobre todo porque desafortunadamente los chicos no están, pero ustedes se van a ir con esta idea. Esto es lo que vamos a hacer en inglés, o sea, que de repente cojamos unos verbos y digamos cómo construimos oraciones, cuál es la manera correcta de conjugar. Y chicas y chicos, si ustedes no tienen esa competencia, igual yo les voy a dar algunos tips para que ustedes logren identificar, caramba, esto va con am, esto va con is, ¿cómo hago para recordar? ¿Sí? ¿Y cómo hago para recordar qué es un verbo y qué es un sujeto? Es decir, ¿cómo hago? Bueno, no se preocupen, esta es la primera clase. Bueno, la primera clase virtual, porque la presencial tuvimos un poquito la vez pasada. Pero quiero que ustedes se centren en que ustedes pueden, en que tienen conocimientos previos maravillosos y que sin duda van a poderlo hacer. O sea, crean muchísimo en ustedes, chicos. ¿Listo? Voy a cerrar un momentito esta para darle prioridad ahorita a un pequeño juego que les tenía. Bueno, que les tenía, no que les tengo. Pero pues no pueden participar las chicas ahorita porque quiero que presten mucha atención a lo que estoy haciendo acá. Igual si van teniendo preguntas, maravilloso si las pueden hacer, profe, no entiendo, etcétera, etcétera. Vamos a trabajar la próxima clase en este juego, no se preocupen, pero ustedes los que vean, mejor dicho, este video van a tener la fortuna de que ya van a saber cómo hacerlo y demás. Yo les voy a presentar digámosle, dos ventanas de aquí de internet. Por un lado, este juego se llama Kahoot. Kahoot es una plataforma que nos va a permitir interactuar los chicos con otros chicos y con la profe en este caso. Entonces vamos a poner aquí el pin. Listo. Vamos a ver qué pasa. Ingresar. Ah, caramba, un momentico que lo puse mal. Sí, lo puse mal. El pin es este número. ¿Listo? 787-6256. Entonces, 87, 56, 62 es, no, 62, 56 al revés. 62, 56. Listo, vamos a ver qué pasa. Listo, aquí nos manda, nos dice, bueno, ponga su nombre. En este caso, como yo tengo aquí ya 3 chicas, Luisa, Karen y Anne, entonces vamos a poner Anne, Luisa. Ay, caramba, perdóname que se me olvidó un nombre. Luis y Karen. Y Karen. Lograron conectarse. Bueno, voy a poner K porque aquí me está diciendo que no puedo poner más. Bueno, y K. Vamos a jugar. ¿Listo? Entonces dice aquí, ya estás en el juego. Y ustedes me van a decir, ay, caramba, ¿qué hago? Porque tengo que ir para un lado y para el otro. Y yo les digo, listo, vamos a ver qué sucede. Listo. Aquí dice que ya las chicas han entrado. Entonces yo le voy a quedar en empezar. ¿Listo? ¿Qué pasa? Que la idea es que vean, ustedes van a tener aquí las respuestas y yo voy a tener aquí lo siguiente. Dice, time, ¿cierto? Time, el tiempo. ¿Cómo ustedes si quieren pueden hacerlo allá en el cuadernito y luego me lo muestran, no se preocupen. ¿Cómo podemos? Ah, bueno, acá hay con tiempo, por supuesto que todo es con tiempo, desafortunadamente, porque así es el ICFES. Y ya nos va quedando mucho tiempo por estar hablando yo. Bueno, dice, vamos a mirar cómo se escribe 10:30 AM. ¿Qué recuerdan ustedes? Entonces, aquí tienen las respuestas, que está en color, pero también está en figuras geométricas. Pero ustedes tienen que ver mi pantalla para mirar cómo se responde. Entonces, pues, más chica, dice, it's 30 to 10 a.m. It's 30 past 10 a.m. 30 to 10, 10 to 30. Ustedes me van a decir, no, me perdí. Dios mío, ¿qué es esto? Yo les voy a decir, tranquilas. ¿Qué vamos a hacer? Miremos
10. Entonces, fue madre. ¿Dónde dice 10? Ah, caramba, todas dicen 10. Listo. 10, 10. Ah, bueno, tenemos que sabernos los números, ¿no? 10, 10, listo. 30, ¿cómo es? Eso quiere decir 30. Entonces, 30, 30, pero todas tienen maneras distintas de hacer. Entonces, vamos a poner cualquiera. Ay, caramba. La que escribimos no era, ¿cierto? Porque era el rojito. Entonces, aquí me va a aparecer un porcentaje de cuántas he acertado y cuáles no. Pero fíjense esto de lo bonito que es, porque además de que ustedes ya contestaron, vamos a ver qué fue lo que pasó. Y dice aquí, 10 y 30 m. Entonces aquí, ¿qué era lo que decía? It's 30 to 10 a.m. ¿Qué sucede aquí? Que aquí está diciendo o sea, son las 30 y 10, ¿sí? De la mañana. 30 y 10 de la mañana, ¿eso existe? No, no existe. Miremos qué pasa con el amarillito. Dice 30 to 10, es decir, 30 y 10. No nos está diciendo son las. Recuerden que it's significa son las. ¿Listo? Son las. ¿Listo? It's. Luego, ¿qué nos está diciendo? Aquí en verdecito, y por eso no la seleccionamos. Dice 10, al contrario, ¿no? O sea, aquí decía 30 y 10, aquí va a decir 10 y 30, ¿cierto? Entonces me van a decir, profe, pero esa es como la más correcta y demás. Y yo les voy a decir, claro, en español podemos decir son las 10 y 30 o faltan o son las 10 y media, digámoslo así, ¿verdad? Y yo les voy a decir, claro, en español, digamos que podemos ponerla de esa manera, pero ¿qué pasa? Que la manera correcta de hacerlo en inglés es siempre poner son las, es decir, it's. It's 30, que significa son las, ¿cierto? 10, así se pronuncia, si son las 10, pasadas, digamos, las 30. Y esto que en términos, digamos, de escritura, esta es la manera correcta, ¿sí? ¿Y qué traduce esto? Bueno, pues son o han pasado, ¿cierto? 30 minutos de las 10. Esa es otra manera de hacerla, ¿sí? It's 30 past 10 a.m., ¿cierto? Que significa son las, ¿cierto? 10 y 30, ¿cierto? Que han pasado, ¿cuánto? 30 minutos. 30 minutos han pasado de las 10, un poco para que lo comprendan de esa manera literal. Han pasado, ¿cierto? Past, han pasado 30 minutos de las 10. Claro, fíjense que sobre todo en Estados Unidos, bueno, también en Europa, ellos utilizan el reloj no en 12 minutos, perdón, en 12 horas, sino en 24 horas, ¿sí? Por eso también utilizan una manera distinta como de hablar y demás. Pero bueno, miremos qué pasa en la siguiente pregunta. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí ya les doy paso al siguiente. Ah, bueno, esto es bonito porque aquí nos pone como un marcador, ¿no? O sea, ¿qué puesto he quedado? Pero bueno, por lo pronto no nos vamos a meter allí. Recuerden, esto les va a aparecer a ustedes que son las respuestas y a mí me va a aparecer las preguntas. Dice aquí, what is a verb? Este sí, ustedes pueden abrir el micrófono, las chicas que están acá, y me pueden decir cuál creen que de estas opciones puede ser el verbo. Camila, I, slow o work. ¿Cuál creen ustedes? Listo, no se preocupen, si no, o sea, de repente pueden decir, ay, no, me puedo equivocar y demás. Recuerden que algo bonito es sujeto. ¿Cuál es el sujeto? Puede ser Camila o I, ese es el sujeto. Pero ¿cuál es el verbo? En este caso el verbo viene siendo work. Listo, work. Y entonces slow, ¿qué es? Bueno, slow viene siendo el adjetivo que remite qué está haciendo. En este caso, Camila works slow. Es decir, Camila está trabajando lento, ¿cierto? Es decir, que en este caso vamos a mirar, ustedes van a tener aquí las respuestas. Entonces, chan, vamos a dar aquí en verde. Muy bien.
¿Qué pasa? Aquí me va a aparecer una puntuación y esto lo vamos a trabajar. Allá, y eso lo mide también el ICFES. Entre más pronto ustedes también respondan, en este caso, pues ustedes van a tener mejor puntuación. En el ICFES, ¿qué miden? En el ICFES van a decirles, entre ustedes mejor acierten. O, claro, porque yo les pude haber dicho, en vez de esta pregunta, what is a verb, sino what is the subject or personal pronoun, o sea, el sujeto o el personal pronoun, ustedes me debieron haber puesto estas. Pero ¿cuál es la más adecuada? Y estas cascaritas va a tener el ICFES. El ICFES les va a decir a ustedes, ojo porque puede ser Camila, pero I también puede ser porque estamos hablando de un sujeto también, de un personal pronoun, que es I, que significa yo. Pero ¿cuál es la correcta o la más correcta, digámoslo así? En este caso, si me están diciendo que cuál es el personal pronoun, pues por supuesto voy a decir I. Pero si en otro me están diciendo cuál es el sujeto, pues Camila, ¿listo? Pero tienen que jugar con eso. ¿Cuál es la más cercana a la respuesta, perdón, más acertada? Eso es lo que busca el inglés, perdón, el ICFES, porque va a tener varias cascaritas, digámoslo así, pero están ustedes en identificar, ¿es esta? Porque tiene mayor validez, ¿listo? Entonces, work es el verbo que significa trabajar. Bueno, ¿y por qué ustedes, el work es un verbo, profe? ¿Por qué? ¿Cómo yo hago para identificar eso? Pues chicas y chicos, recuerden que un verbo lo caracteriza porque yo puedo poner esa palabra, perdón, puedo conjugar esa palabra en presente, pasado y futuro. Si eso no es así, quiere decir que no es un verbo. Por ejemplo, María. María yo lo puedo transformar en pasado o en futuro. No. De, que significa él, yo lo puedo transformar en pasado, en presente, en futuro. No. ¿Qué pasa con work? Trabajar. ¿Puedo pasarlo a pasado? Trabajó, sí. En presente, trabaja, muy bien. Y en futuro, trabajó, perdón, trabajará, ¿cierto? Es decir, que en pasado, presente y futuro sí se puede conjugar. Eso entonces es un verbo. Miremos la siguiente. Listo. Aquí nos dice traducir, translate, traduce, ella no tiene un trabajo. Ella no tiene un trabajo. Caramba, todas inician con she, es decir, con ella. Es decir, que posiblemente, y esa es otra cosa, vayan descartando. Caramba, si ella, ¿cierto? Que nos están pidiendo aquí traducir, no inicia con she, pues de repente ya descartada. ¿Por qué? Porque ya sabemos que la traducción de ella es she. No es he, no es it, no es I, es she. Pero por lo pronto todas nos están diciendo que es she. ¿Cuál es esa cascarita que tenemos acá? Ok, también nos está diciendo que es la negativa. No, miremos si hay alguna que dicen no. Esta have a job, dice, no dice no, entonces descartada. O sea, estamos entre estas tres, ¿cuál es la correcta? Dice tiene. El verbo tener para la tercera persona es has, ¿cierto? Es decir, que en este caso, pero también obtiene, que también es otra manera de hacerlo, es got. Entonces estamos entre estas dos. Y dice un trabajo, a job. Todas traducen igual. Pero ¿cuál es la más correcta entre ellas dos? Ya vamos a ver cuál es. Y ustedes me dirán, profe, ¿pero por qué? ¿Qué pasó aquí? Yo les voy a decir, bueno, chicas y chicos, resulta que hasn't got es la manera más formal de decir ella no tiene un trabajo o ella no tiene X cosa. ¿Sí me entienden? Hasn't got es la manera, esto es lo que yo les digo que en el ICFES ustedes les van a poner estas cascaritas, les van a poner, claro, a mí como en el colegio me han dicho siempre que has es tener, entonces ¿por qué esta es incorrecta? O esta no es tan correcta. Ambas pueden ser correctas, pero hay una que va a tener más posibilidad de ser correcta que la otra. ¿Por qué? Porque estamos hablando en cuanto a formalidad, estamos hablando en cuanto a estructura gramatical y esta es la manera correcta, a pesar de que la traducción de has or have sea tener o tiene, ¿sí? Pero la manera correcta es esta. She hasn't got a job. Esta es lo que vamos a encontrar en el ICFES. ¿Listo? Bueno, por aquí tengo una perrita, entonces de pronto la van a escuchar por ahí. Bueno, dice acá, en el presente simple agregamos una S
al finalizar el verbo cuando está conjugado en tercera persona. Ustedes dirán, caramba, ¿qué es esto? ¿Qué me está diciendo la profe? Resulta que en el presente simple tenemos unas reglas donde tenemos que agregarle sí o sí a la tercera persona. Profe, ¿pero cuál es la tercera persona? Pues tercera persona es él, ella o eso o esa, ¿sí? ¿Y ahora qué pasa? Que tenemos que mirar que no solamente en personal pronoun nos va a funcionar, sino que Camila, que Juan, que Kira, que hacen parte de un sujeto concreto, también estamos hablando de tercera persona. Pero cuando va al lado de un verbo, por ejemplo, play, ¿cierto? Camilo, play, no vamos a agregar solamente play, sino que vamos a agregarle una S al finalizar, porque eso nos dice la regla, ¿cierto? Entonces vamos a agregar verdadero en azulito y en este cuadrito y falso en el otro. Entonces vamos a agregar que el presente, como es una afirmación que nos están haciendo acá, el presente simple, agregamos una S al finalizar del verbo, sí, pero ¿cuándo qué? Cuando está conjugado en tercera persona, sí, entonces vamos a agregar acá. Listo, muy bien. ¿Por qué? Porque ya les he dicho, ¿no? Una sí o sí en presente, vamos a agregarle una S. Eso no quiere decir que esté en plural, no. Claro, nosotros tenemos en la, pues mentalmente allí de que la S nos va a servir para los plurales. Y les digo, sí, en momentos eso nos lo han interiorizado mucho en inglés y algunos profes, pero resulta que sí o sí necesitamos saber que la manera correcta de hacer eh, la estructura gramatical en una oración con tercera persona es agregarle siempre la S al finalizar. Entonces, she works, que termina en S. Eso que veíamos de trabajar con una S al finalizar, she works, es la manera correcta, ¿listo? No se preocupen que la próxima clase lo vamos a trabajar un poco más ya en detalle. Simplemente aquí quería que cada uno de ustedes y ustedes jugaran un poquito esto para mirar cómo comprendían esto, ¿listo? Vamos a ver qué sucede en la siguiente. Dice, la oración, Camilo works, ay caramba, Camilo works at the library, ¿es correcta? Entonces, claro, aquí cuando me dicen, bueno, pero ¿es correcta qué? ¿Cómo se escribe? Camilo hace parte de tercera persona. ¿Por qué? Porque estamos refiriéndonos a he, ¿cierto? Es como si estuviese he. Pero recuerdan la anterior pregunta que nos hicieron y era que si en tercera persona agregábamos una S a un verbo, ¿era la manera correcta? Pero además tenemos que mirar que el complemento sea adecuado. At delivery. Entonces, Camilo works at delivery. ¿Qué traduce eso? Camilo trabaja en la librería. Y fíjense que la traducción no nos está diciendo Camilos trabaja, ¿cierto? En la librería. No, nos está diciendo que la manera correcta de poner, entonces de una vez ponemos adecuada, la manera correcta de hacer una oración en presente simple con tercera persona es agregarle luego del personal pronoun o del sujeto al verbo una S, solamente cuando estamos con sujetos concretos, como Camilo, como Juan, Juan Carlos, Lorena, Lady, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? No se preocupen que eso también lo vamos a ver un poquito más adelante. Dice acá, el auxiliar did está en presente simple. Entonces aquí nos dicen, ¿qué es esto de did? ¿Qué recuerdan ustedes que es did? ¿No? Entonces ustedes me dirán, no, profe, es que yo casi no recuerdo, siempre he usado es como el verbo to be. Les digo, recuerden que hay unos auxiliares. Esos auxiliares son los que me van a definir si está en presente, en pasado, en futuro, ¿cierto? Pero ¿qué vamos a pasar? ¿Qué va a pasar? Que tenemos que tener muy en cuenta que sí o sí solo lo vamos a usar es en pasado simple, no en presente, porque en presente vamos a usar es unos auxiliares que se llaman do y das. ¿Listo? Por lo tanto, esta afirmación que me están haciendo acá y a la vez una pregunta es falso, porque did no está en presente simple, está en pasado. Bueno, aquí les va a aparecer como unos marcadores de cómo han ganado,
quería que jugáramos esto, pero bueno, no se preocupen que la próxima clase en presencialidad lo vamos a trabajar. Caramba, acá hay otra pregunta, nos dice, los auxiliares de presente y pasado simple, ¿cuáles son? Entonces vamos a mirar. Auxiliares, bueno, auxiliares de presente y pasado. ¿Qué tenemos que identificar acá? Que recordemos que los auxiliares no son, pueden ser, digamos, en momentos cumplen la función de verbos, pero cuando me dicen de auxiliares, no necesariamente son los verbos, ¿listo? Para que lo tengan en cuenta. ¿Cumplen en momentos una función de verbos? Sí, pero en este momento no, porque van a ser auxiliares, es decir, son aquellos que me van a acompañar un verbo, ¿cierto? Pero ¿qué nos están diciendo aquí? Nos están diciendo el presente y el pasado de auxiliares. Am no es el auxiliar, entonces por lo tanto vamos descartando. ¿Listo? Entonces, ¿pero por qué am no es? Ustedes miran, profe, ¿pero por qué am no es? Pues bueno, porque es el verbo to be. Entonces por eso descartado el rojito y el amarillo. Y entonces nos quedarían dos opciones. Entonces vayan siempre vayan descartando. Nos queda el azul y nos queda el verde. Y ustedes me dirán, profe, ¿pero por qué did y das no son? Yo les digo, sí son. Pero le hace falta algo a esa respuesta para que sea más adecuada. ¿Qué le hace falta? En este caso le falta el do. O sea, ¿cuál es la respuesta más completa? Lo que quiero decirles. La verde. Claro, la azul cumple la función de que tiene auxiliares, pero ¿cuál es la más completa? La verde. ¿Por qué? Porque tiene do, das y did. Y do y das lo utilizamos para presente simple, ¿cierto? Recuerden que do lo vamos a usar con I do, ¿cierto? Pero you do también lo vamos a usar, pero we do también y they do, ¿cierto? Y das, recordándoles que lo vamos a usar siempre con tercera persona. Por ejemplo, she does. He does. No ¿quién nos va a dar ese para you, para mí, para they, ¿cierto? Pero también para que lo tengamos siempre muy en cuenta. Vamos a seguir. Listo, muy bien. Annie, Luisa y Karen van muy bien. Aquí, esto les va a aparecer mucho también en el ICFES. Son preguntas de razonamiento. Claro, por supuesto, están en inglés. Y el inglés implica que ustedes tengan un conocimiento de vocabulario. Y eso es lo que les voy a ayudar muchísimo, a que ustedes formen el vocabulario para que no digan, caramba, ¿qué es lo que traduce aquí rápidamente? Porque no van a tener diccionario, ¿no? Dice, the dolphin can fly. ¿Qué traduce, profe? El delfín puede volar. ¿Ustedes qué me dicen? ¿Cierto? ¿Verdadero o falso? Yo diría que falso, ¿cierto? Es decir, que el inglés del ICFES no solamente les va a permitir a ustedes traduzcan. ¿En términos gramaticales está bien? No. El inglés que les va a dar el ICFES les va a decir que lógicamente ustedes tienen que aprender a identificar si eso es posible o no, las posibilidades de verdadero y falso. En este caso, ustedes me dirán, profe, pero es que no recordaba que era dolphin. Yo les voy a decir, listo, ok, pero intente recordar de pronto de alguna película, de algo infantil, de algún documental, que en algún momento hayan dicho dolphin, ¿sí? Recuerden un poco esos conocimientos previos, porque en algún momento de pronto nuestros profesores, ya sea en primaria o en bachillerato, nos dijeron, chicos, ¿cuáles son los animales acuáticos? Entonces, animales acuáticos. Pero ¿cuáles son los animales que muchas veces están en el zoológico o en alguna exhibición? No sé, depende cómo sus profes, digamos, hayan llevado la parte de los animales, ¿no?
yo lo tenía que llevar o dibujar algún animalito. En este caso, dolphin significa delfín, ¿cierto? El delfín, can significa puede, ¿cierto? Es el verbo de poder. Creo que ustedes en algún momento me dijeron que estaban viendo en inglés los modal verbs, que significan los modales, fly, que significa volar. Pero si ustedes no recuerdan los verbos, pues les va a ser un poco difícil identificar, pues un poco qué es lo que me quiere decir. Pero si ya, digamos, ya tenemos los conocimientos previos y recordamos muy bien, entonces, ¿qué quiere decir? El delfín puede volar. Entonces me dirán, profe, pero es que no comprendo si es que me quiere decir que es en términos de estructura o si verdaderamente puede volar. Yo les dije, bueno, ya el ICFES ya ha trabajado, en este caso, el ejercicio que les he dado, ya trabajó un poco lo que tiene que ver con gramática. Ahora quieren ver algo de lógica. Entonces la pregunta es, chicas y chicos, ¿the dolphin can fly? Es decir, ¿el delfín puede volar? ¿Ustedes qué piensan? ¿Verdadera esa pregunta o falsa esa pregunta? Ustedes me dirán, pues falsa la pregunta porque resulta que el delfín no puede volar. El delfín podemos ponerle muchos verbos más, como pues swim, que pues está un poco más cercano, que es nadar, ¿no? Desplazarse por el agua, etcétera. Pueden haber muchos otros verbos que nos pueden ayudar, pero volar, no. Y esto es lo que va a decir el ICFES. Ojo, chicos, porque en el ICFES van a ver estas trampitas de lógica. ¿Listo? Pero bueno, está muy bien. Entonces, muy bien. Anne, Luis y Karen van muy bien, van muy bien. Listo, solo una pregunta más, dos preguntas más, disculpen, y ya. ¿Qué nos dicen acá? The hippos cannot talk. ¿Qué quiere decir esto? De hipos, chica, no recuerdo qué es hipos. Por lo pronto recuerdo que es de nuevo, es un animal. Hipos. Can, caramba, can, ¿qué puede ser? Ah, un modal, ¿verdad? Que venía de la pregunta anterior. Not quiere decir no, listo, es una negación. Esta oración es una negación. Y talk quiere decir, caramba, es que se puede hablar. Los hipopótamos no pueden hablar. Hipopótamos, los hipopótamos no pueden hablar. ¿Ustedes qué piensan? ¿Que es verdadero o falso? Claro. El IFES nos va a abordar con muchas preguntas, ¿no? Cuando nos están haciendo una afirmación de que los hipopótamos no pueden volar, pues ustedes, perdón, no pueden hablar. Entonces ustedes, claro, desde la lógica que han construido, desde lo que han visto, puede que no hayamos ido al África a mirar o algún zoológico que tenga un hipopótamo, pero nuestra lógica nos dice que varios animales no pueden hablar, no tienen esa capacidad comunicativa de hablar. Claro, se comunican pero de una manera distinta, pero no por medio de lo que es la construcción del habla, que son unos códigos que tienen toda la construcción, digamos, de la palabra, del verbo, ¿sí? Eso no lo pueden hacer. ¿Que se comunican? Sí, pero no pueden hablar. Entonces, fíjense que desde esa lógica, el ICFES les va a decir, ojo, ojo, chicos y chicas, porque necesito sí o sí que ustedes aprendan a identificar. What is the difference? Communicate or talk. Es decir, comunicar, ¿sí? Los verbos de comunicar y el verbo de hablar. Y son distintos por las dimensiones que les estoy diciendo. ¿Hablar qué implica? Hablar implica que tú puedas llevar un mensaje por medio de la palabra, que pues va a ser oral, pero que tiene dentro de ella una construcción en términos gramaticales, en términos formales o informales, y con ello dentro de la palabra pues va a estar algo reducido que va a ser pues unas consonantes, unas vocales, disculpen, y que ello conforma una oración. ¿Eso lo puede hacer un hipopótamo? No, pero el hipopótamo comunica, porque ¿cómo hace para ir con la manada? Pues obviamente necesita comunicar, ¿listo? Entonces, los hipopótamos no pueden hablar, verdadero, porque no pueden hacerlo. ¿Listo? Entonces, vamos viendo esas cosas de lógica. Ya está la última y paramos acá. ¿Listo, chicas y chicos? Y de nuevo agradecerles por su tiempo y disposición. ¿Listo? The eagles can swim. No, pues madre, cada vez la profe me va enviando
vocabulario que nunca he visto. Resulta que sí es importante volver a retomar aquellas palabras que sí o sí en algún momento le hemos visto en primaria, en transición, en bachillerato, pero también el hecho de leer, y es algo que les voy a llevar a la próxima clase, leer cosas, digamos, que tiene que ver con cultura, digamos, de la naturaleza, pero también cultura popular de nuestro ecosistema, nos va a ayudar a alimentar nuestro vocabulario. Entonces dice aquí, the eagle can swim, dice, el águila o las águilas pueden nadar. ¿Ustedes qué me dicen? ¿Verdadero o falso? Entonces, bueno, aquí mi hija está diciendo que falso. Dice, claro, las águilas, piénsense en las águilas que ustedes más recuerden, no sé, de repente en un documental, de pronto en un video en algún lado, o algún profe de biología que de repente les mostró alguna imagen, no sé. Pero pueden nadar, es decir, tienen la disposición corporal de que su cuerpo pueda llegar a hacerlo y que se sumerge y todo lo que implique nadar, ¿sí? Que lo que implica nadar, por supuesto, es no solamente que pueda, digamos, claro, porque ustedes me van diciendo, profe, pero las águilas cazan y tienen que entrar al agua para coger a sus presas, que realmente van a ser los peces o cualquier otro animal acuático que les sirva de alimento. Yo les digo, sí, pero ese no es el verbo que estamos usando, que es swim. Swim, ¿qué implica? ¿Qué implica nadar? Y esto es muy importante que ustedes empiecen a tenerlo en cuenta, chicas y chicos, y es que los verbos tienen unas funciones, ¿sí? Tienen unas dimensiones, unas características, unas maneras de ser conjugado en su contexto. Y es esto lo que vamos a trabajar muchísimo en inglés. ¿Listo? Y es que swim, si bien es nadar, ustedes de pronto me pueden decir, no, profe, pero es que el águila se tiene que sumergir un poco para cazar, pues hay otro verbo, pero no swim, que es nadar. Que nadar implica el sumergirse, ¿cierto? El desplegar sus alas, digámoslo así, para desplazarse en el agua profundamente, ¿cierto? ¿Eso lo puede hacer? No, ¿cierto? Porque ellos necesitan, las águilas necesitan sí o sí respirar aire que está por fuera del agua, ¿no? Pues, en este caso como nosotros, ¿no? Nuestros pulmones están condicionados de una manera distinta. Por lo tanto, no podemos nadar de esa manera. En este caso, las águilas tampoco. Por lo tanto, es falsa la afirmación que se está dando. ¿Listo? Entonces, bueno, este jueguito me gusta porque más allá de decir la puntuación y demás, es que los anima a que ustedes puedan volver a esto. Entonces, claro, aquí me van a decir, caramba, entonces vamos a ver quién es el primer puesto. Pues el primer puesto son las tres chicas que hoy lograron